se había visto. Déjeme decirle que en la historia han habido muchos líderes que se han destacado, muchos líderes que han sido amados por muchas personas, han hablado muy bonito, han escrito libros, han dirigido muchas masas, pero ¿sabe qué? Un día murieron y sus restos mortales se encuentran descansando en el panteón de un cementerio. Usted puede ir ahí al cementerio y ahí va a estar en la lápida o en la cripta escrita: aquí descansan los restos de quien en vida fuera, y ahí está el nombre. Pero si usted va al lugar donde sepultaron a Jesús y usted entra ahí a la tumba, no va a encontrar nada, porque Él no está muerto. Él está vivo, Él resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. ¿Qué le parece? Entonces diga conmigo: Jesús ha resucitado. Él vive. Ahora yo voy a decir la primera parte y usted dice la segunda parte. Jesús ha resucitado. Pero como un poquito así como que desayunó hoy, ¿ok? Y si no ha desayunado, yo creo que todavía va a haber algo allá afuera cuando salga. 1, 2, 3. ¡Jesús ha resucitado! Ahora sí me gustó, ahora sí está bien. Porque cuando uno celebra, cuando hay fiesta, y especialmente la gente de Barranquilla, cuando celebra, Dios mío, usted tiene que ver cómo celebra esa gente de Colombia, ¿no? Pero déjeme decirle una cosa. Hoy estamos celebrando el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad. Y eso es la resurrección de Jesús. Él no está muerto, Él está vivo. Mire lo que dice la Biblia. Venga conmigo, por favor, si me quiere acompañar, a 1 de Corintios, capítulo número 15. Oiga esto. 1 Corintios 15, 14. Y dice: si Cristo no resucitó, lo que yo estoy haciendo aquí en esta mañana no tiene sentido. ¿Para qué yo estoy aquí? Eso es lo que dice la Biblia. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. O sea, ¿qué hacen aquí ustedes si Cristo no resucitó? ¿Que estamos celebrando a un Cristo muerto? Repito, ¿estamos celebrando a un Cristo muerto? No. Entonces, si Cristo ha resucitado, nosotros celebramos a un Cristo que no se quedó en la cruz. Porque nosotros cuando vemos la cruz, inmediatamente la imagen nuestra, vemos a un Cristo moribundo, ensangrentado, con una corona de espinas, y mucha gente dice hasta lástima de verlo. Tanto que sufrió, tanto que padeció por nuestros pecados. Pero déjeme decirle una cosa: nosotros no hemos dejado a Jesús en la cruz, porque Él no se quedó en la cruz. Él fue llevado al sepulcro, pero la palabra del Señor dice que Él al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Ahora déjenme darle unos hechos. Número 1, acerca de la resurrección de Jesús. Número 1, la resurrección de Jesús. Si usted está llenando un boletín en línea, déjeme decirle que puede hacerlo en cccbulletin.com. Ahí puede leerlo y después le enviamos las notas por correo. Entonces la número 1 es la resurrección de Jesús. Es un evento que marcó la historia. Mire, hay escritos, no solamente en la Biblia, sino escritos seculares, que dan fe que Jesús fue sepultado, estuvo en la tumba, pero al tercer día Él resucitó. Lo contó Mateo, lo contó los evangelios de Marcos, de Lucas. De hecho, vamos a ir sin ir muy lejos, déjeme decirle. La historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. O sea, la historia en general se divide en before Christ and after Christ. Esa es la historia. O sea, no tenemos ni siquiera la menor duda acerca de lo que estamos hablando en esta mañana, porque la resurrección de Jesús no solamente marcó la historia, sino que también marcó la vida. Oiga lo que le voy a decir. Marcó la vida de muchas personas. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Este era un hombre que era un perseguidor de los cristianos. Tanto odiaba a los cristianos. Él se llamaba Saulo, que él pedía cartas de autorización de permiso para encarcelar a los cristianos y luego poderlos matar. Y en una de esas, que él está pidiendo una carta para ir a otra ciudad con el permiso de encarcelar y matar a los cristianos, miren lo que pasó. Venga conmigo por favor a Hechos en el capítulo número 9, en el verso número 3. Le voy a contar lo que pasó.
Al acercarse a esa ciudad llamada Damasco, para cumplir esa misión de encarcelar y matar a los cristianos, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él se volteó y dijo: ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. En el verso número 6 dice que Jesús le dice: ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Mire, Pablo, cuando él tuvo un encuentro personal con Jesús, pasó de ser un perseguidor a ser un seguidor de Cristo. Porque el evento de la resurrección de Cristo le cambió la vida, es más, hasta le cambió el nombre. De Saulo, un perseguidor, pasó a ser Pablo, un seguidor de Jesucristo. Número 2, déjeme darle la segunda razón. Número 2, la resurrección de Jesús fue algo anunciado, pero no esperado por la gente. Es como lo que está pasando hoy en día. Si usted lee la palabra en el libro de Mateo, dice que en los últimos tiempos van a haber guerras, rumores de guerra, van a haber hambres, van a haber terremotos, van a haber de todas esas cosas que están pasando. Y hay gente que no cree que estamos en los últimos tiempos. Y esto ya está anunciado. De la misma forma, Jesús mismo, Él había anunciado a la gente que Él iba a resucitar. Pero sabe que aunque lo había anunciado, había mucha gente que no lo creía. Y dice, ¿cómo va a ser posible que alguien se levante de la tumba, vaya a vivir y vaya a aparecerse a las personas? Mire, de hecho, cuando las mujeres que fueron a visitar la tumba vieron la piedra que había sido removida, ellas dijeron, ¿quién se robó el cuerpo de Cristo? ¿Quién se robó el cuerpo de nuestro Maestro? Ahora, de hecho, también los discípulos, cuando ellos corrieron, ellos no creían que Jesús había resucitado hasta el momento que Él se les apareció a ellos. Venga conmigo a Lucas en el capítulo número 24. Miren lo que dice Lucas 24, versos 6 al 8. Cuando ellos van a buscarlo, se le aparece un ángel del Señor y le dice, un momento, Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo en Galilea. Oiga, recuerden lo que les dijo, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de pecadores y ser crucificado. Él lo anunció. Él dijo, va a ser crucificado y al tercer día resucitaría. Entonces, dice ahí, ellos se recordaron aquellas palabras que Jesús les había dicho. Ahora, yo le digo una cosa, porque si ellos hubieran creído que Jesús iba a resucitar, entonces ellos no hubiesen ido al sepulcro a buscar a Jesús, porque no lo iban a encontrar. O sea, aun cuando se les había anunciado, ellos no creían que ese evento iba a pasar. Ahora bien, Jesús apareció físicamente, resucitó de la muerte, y ese es el evento que fundamenta nuestra fe. Acuérdense cuando se les apareció. Tomás le dice, no creo que eres tú. Muéstrame tus manos. Jesús le dijo, mira, aquí en este hoyo que está aquí, ahí pasaron los clavos que me atravesaron. ¿Qué dijo Tomás? Hasta que yo no ponga mi dedo ahí donde estuvo el clavo, no voy a creer. Mete tu mano también aquí en mi costado, le dijo Jesús. ¿Verdad? Muchos somos como Tomás. De hecho, hay un dicho que dice, no sé si en Colombia también hay un dicho que dice, ver para creer. ¿Pero qué dijo Jesús? Bienaventurado aquellos que sin haber visto han creído. Entonces dile a tu hermano que está a la par, bienaventurado. Tú eres bienaventurada, definitivamente. Porque yo no lo vi, tú no lo has visto. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Levánteme la mano. Entonces ustedes son bienaventurados porque sin haber visto hemos creído. A ellos se los anunciaron, a ellos les dijeron que esto iba a pasar, pero ellos no creyeron. Entonces la resurrección de Jesús, no solamente la muerte, sino la resurrección, ese es el fundamento de nuestra fe. Ahora, una de las cosas más importantes que pasó en la resurrección, número 3, la resurrección de Jesús cambia las vidas. Oiga lo que le estoy diciendo. No le estoy diciendo en tiempo pasado, porque le hablé de Pablo. Eso pasó. Pero yo estoy afirmando que en el presente la resurrección de Jesús
cambia vidas. Le cambió la vida a Pablo y ahora vamos a ver cómo nos puede cambiar la vida a cada uno de nosotros. Mire, aparte de Pablo, hay aquí una familia que yo le quiero presentar hoy que fueron cambiados por el poder de la resurrección de Jesús. Pero hay una pareja que estaba presa, era Pablo y Silas. Ellos fueron puestos en la cárcel por predicar a Cristo resucitado. Y ellos estaban ahí, pero a mí me llama la atención porque estos dos que estaban presos estaban en la cárcel de máxima seguridad. Estaban en el lugar más confinado o más apartado. Estaban amarrados de sus manos o atados o encadenados, engrilletados de sus pies. Pero ellos, en lugar de quejarse y decir, estamos aquí, Dios, nos abandonaste. ¿Sabe lo que hacían? Alababan y adoraban a Dios en medio de la noche que los demás presos los podían escuchar. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué haces cuando tienes más problemas? ¿Qué haces cuando tienes una situación difícil? ¿Es cuando más nos quejamos? ¿Es cuando más decimos, oh my God, ¿dónde estás? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? ¿O empezamos a alabar y adorar el nombre del Señor y decir, Señor, mientras tenga vida te voy a adorar? Gracias por la situación que me estás pasando. Y ellos dicen que estaban alabando al Señor, ellos estaban orando. Pero miren lo que pasó. En Hechos capítulo número 16, en el verso 26 dice, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. A ver, ¿cuántos han pasado un terremoto o han estado en un temblor? Levánteme la manita. O sea que ustedes saben lo que estoy hablando. Lo peor de todo, oiga lo que le voy a decir. Lo peor de un terremoto, de un temblor, que te agarre en medio de la noche. Eso es lo peor que te puede pasar. Porque tú estás soñando que te están amaqueando, ¿verdad? Ya en Barranquilla, así. Y no es, y de repente cuando te levantas se está moviendo todo. Y miren lo que pasó. La palabra del Señor dice aquí que se estremecieron los cimientos y al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Ahora bien, mire el verso número 27, porque dice que el carcelero, con todo ese movimiento, con todo ese ruido, despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse. Porque él pensaba que todos los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. En el verso 29 dice que el carcelero pidió luz. Obviamente se había ido la luz, no había nada con que iluminarse. Entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Ahora bien, a mí no me interesa hablarle del terremoto, del movimiento de tierra que pasó. A mí me interesa esta mañana hablarle de ese terremoto que pasó en la vida de ese hombre llamado el carcelero de Filipo, porque así se llamaba la ciudad, Filipo. Y ese hombre, cómo eso que pasó, ese evento, le cambió la vida a él y a toda su familia. Y yo le voy a invitar en esta mañana que haga como el carcelero de Filipo. Número 1. Miren lo que hizo este carcelero. Él admitió su condición de vida. Entonces yo le voy a invitar a usted que acepte su condición de vida. Y eso es exactamente lo que quiero que haga en esta mañana. Si usted dice, pues yo la verdad no soy una persona tan buena. A veces creemos que somos buenos. Y a veces la gente dice, no, pero es que yo no le he hecho mal a nadie. Yo no he matado a nadie. Yo no he robado. Yo no le he sido infiel a mi esposo o a mi esposa. Yo no tengo malos pensamientos y se justifica y cree que no es malo. Pero mire cómo dice la palabra del Señor. Porque cuando uno acepta su condición de vida, ese es el primer paso. Y en el versículo 30 dice que el carcelero luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y déjenme decirle una cosa, tus buenas obras no te van a salvar. El que seas una buena persona no te va a salvar. No, es que yo no le hago mal a nadie. El que no le hagas mal a nadie tampoco te va a salvar. Miren lo que la Biblia dice. En Romanos 3:10 dice, no hay justo ni siquiera uno. ¿Habrá alguno aquí que puede decir, yo nunca he mentido? ¿Ah? Desde el momento que usted dice, yo no he mentido, está mintiendo, porque en algún momento de su vida ha mentido. Yo no he robado nada, probablemente no que se note, ¿no? Yo no le hago mal a nadie, probablemente usted sea una persona buena, pero eso no significa que delante de Dios el Señor lo declare justo.
Miren lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Diga conmigo todos. ¿Y sabe que eso me incluye a mí y lo incluye a usted? Y cuando nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Si admites hoy tienes que admitir, yo te voy a invitar que admitas que eres un pecador, que no eres justo, y cuando tú admites que eres un pecador y que no eres justo, ese es el primer paso para la salvación. Cuando nosotros admitimos, cuando nosotros decimos, yo reconozco, yo no soy bueno, yo le fallo a Dios, yo no hago muchas veces las cosas bien. Ahora yo te pregunto, si tú dices, pues, déjeme pensarlo. Yo te pregunto, ¿qué vas a esperar para admitir que necesitas de Dios? ¿Que tengas un problema? ¿Que tengas una situación difícil? Porque eso es exactamente lo que muchas personas hacen. Cuando tienen problemas, oh my God, ahí sí se acuerdan que hay Dios, ¿verdad? Cuando ya el agua le llega hasta el cuello, ahí sí, Dios mío, sálvame, ayúdame. ¿Qué vas a esperar? ¿Que estés a punto de divorciarte para buscar de Dios? ¿Que tengas un problema financiero grande para buscar de Dios? ¿Eso vas a esperar? Mire, el carcelero, él aceptó su condición y poco después, número dos, él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en Hechos 16:31, Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Ahora yo le pregunto, ¿pero qué significa creer? Porque creer no es suficiente. Es más, se hizo una encuesta, y usted sabe que los hispanos, aquí dentro de los Estados Unidos, el 79% reconocen o admiten que por lo menos una vez a la semana se acuerdan de Dios o rezan o oran o le piden a Dios. El 79%, o sea, en otras palabras, 8 de cada 10 personas casi se acuerda de Dios por lo menos una vez a la semana. Ahora, si usted le pregunta a las personas, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, ¿usted cree en Dios? La mayoría de las personas, quizás una o dos personas dice, no, yo soy ateo por la gracia de Dios, ¿verdad? Porque hasta eso dicen, ¿verdad? Que son ateos por la gracia de Dios. O no, yo soy gnóstico, yo no creo en nada. Puede ser que haya uno por ahí que no crea en nada. Pero la mayoría de personas creen en Dios. Si ve la cruz, usted le dice, ¿usted sabe qué pasó en la cruz? ¿O qué significa la cruz? Le va a decir, pues ahí murió Jesús. La mayoría de las personas, ¿cierto o no? Saben, conocen, creen. Pero déjeme decirle algo. El creer no es todo. Porque lo voy a llevar todavía más al fondo. ¿Sabe que el diablo y los demonios creen en Jesús? Creen que existe Dios. Es más, hasta tiemblan delante de la presencia de Dios. Entonces ellos saben, o sea, el creer en Dios simplemente o el creer en el sacrificio que hizo Jesús no te va a salvar de ninguna manera. Mire, tú puedes haber leído toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y eso no te va a salvar. Tú puedes ser una persona buena, que vienes a la iglesia, das tus diezmos, das tus ofrendas, ayudas al necesitado, y eso no te va a salvar. Puedes ser una persona que dice, no, pues yo no le hago mal a nadie, soy una persona que hago bien a todas las personas. ¿Sabe qué? Eso no lo va a salvar. El único que te va a salvar es aquel que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, puso su vida en favor de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros aceptamos nuestra condición de pecadores y por medio de ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, es lo único que nos puede salvar. Miren lo que dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca, ¿qué hay que confesar? Déjeme que lo escuche. ¿Qué hay que confesar? Yo no sé por qué, hoy sí que como que, no sé, algo de colombiano voy a tener. Me gusta esto de los colombianos porque dice, sí señor. O sea, cuando usted le dice algo, o sí señora. Pero usted sabe exactamente qué es lo que significa cuando está diciendo confesar al Señor o a Dios o a Jesús como Señor. ¿Qué significa eso? Que todo lo que Él diga, que todo lo que Él ordene se va a hacer
cuando Él diga y como Él diga. ¿Usted sabía eso? Porque nosotros invitamos a las personas, reciba a Jesús como su Salvador. Él le salvó de la muerte, le salvó de la condenación eterna, pero también le decimos, reciba a Jesús como su Señor. Es decir, que vamos a dejar que Él sea el que gobierne nuestra vida. Entonces aquí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. O sea, lo único que te va a salvar es la confesión que tú hagas. Y eso es lo único que hará la diferencia entre el cielo o el infierno. En ninguna parte de la Biblia dice, usted si alguien murió puede venir y pedir por el alma de esa persona. Usted tiene la oportunidad mientras esté en vida de reconocer a Jesús como Señor y Salvador o rechazarlo a Él. Y eso es lo que va a marcar su eternidad en el cielo o en el infierno. Entonces, ¿qué significa creer? Creer significa declarar que Jesús resucitó y hacerlo Señor de tu vida. O sea, no solo acepto, lo declaro con mi boca y digo, Él es el Señor de mi vida. Y eso es exactamente lo que hizo el carcelero de Filipos. Pero miren lo que pasó después. Número 3. Él se arrepintió y dejó que Jesús tomara el control de su vida. A eso es lo que nosotros le llamamos un cambio de vida. Cuando dejamos que sea Jesús que tome el control de nuestra vida. Mire, cuando una persona se arrepiente de corazón, viene a ser un seguidor de Jesús. Y entonces el arrepentimiento significa cambio de mentalidad, lo que va a producir un cambio de vida. Yo no sé si alguna vez a usted le han dicho, es que te hicieron un coco wash, ¿verdad? Te lavaron el cerebro. No sé, algunos le han dicho así. Ya te cambiaron la forma de pensar. Si alguna vez se lo dijeron, alégrese, porque eso es exactamente lo que pasa aquí. Porque cuando usted reconoce que Jesús es el Señor de su vida, y usted deja que el Espíritu Santo entre a su vida, entonces le hace un cambio de mentalidad. Un cambio de vida. No puede seguir siendo la misma persona. Y esa es una de las cosas más importantes. Número 4. Oiga lo que pasó. Él decidió obedecer al Señor. ¿Y qué hizo después? Y fue bautizado. Miren el verso número 33. En el verso número 36 dice, a esas horas de la noche. Acuérdense que el terremoto fue en la noche. Y dice, a esas horas de la noche, el carcelero se lo llevó y le lavó las heridas. Y enseguida, diga conmigo enseguida. Él no dijo, déjeme pensarlo. Algún día cuando yo considere conveniente, o dijo, no, espérese. No, ahorita no siento. Cuando sienta me voy a bautizar. Él no dijo, ni cuando un día sea conveniente, ni tampoco digo, no siento ahorita bautizarme. Ni tampoco dijo, cuando salgan de la cárcel y ustedes empiecen a hacer un discipulado o unos servicios, me meten en unas clases y después voy a ser bautizado. No dice la Biblia que dice. Y enseguida dice, él reconoció a Jesús como Señor y Salvador y enseguida fue bautizado. Ahora yo le pregunto en esta mañana, ¿qué espera para ser bautizado? Yo ya le di la clase hoy, esta mañana, en 15 minutos yo ya le di la clase. Ahora usted se pregunta, ¿pero por qué tengo que ser bautizado hoy, por ejemplo? Yo le voy a dar las razones. Razón número 1. Cristo, el que murió y resucitó y perdonó tus pecados, te manda a ser bautizado. Te dice, hazlo. ¿Y usted qué va a decir? Sí, Señor, yo lo voy a hacer. Si tú me mandas que lo haga, yo lo voy a hacer. Él está ordenando. Él está diciendo, mire lo que dice la palabra en Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, aquí tenemos dos opciones. Número 1, o somos obedientes o somos desobedientes. Déjenme decirle algo. Yo soy el sexto, como ustedes saben, de 7 hermanos. Y yo no sé por qué siempre dicen que en la familia como que hay una oveja negra, dicen. Así dicen, ¿verdad? No, ¿por qué se ríe? De repente usted es la oveja negra. O fue la oveja negra de su familia, ¿verdad? Yo no sé por qué siempre hay uno como que le cuesta un poquito más obedecer.
Si usted fue de esos, diga amén o disimule, ¿verdad? Pero siempre hay uno que le cuesta obedecer, ¿no? Pero qué bueno, déjeme decirle algo, qué bueno que el carcelero de Filipo no le costaba obedecer, porque él dijo, ahora que he recibido a Jesús como Señor y Salvador, bautíceme de una vez, ahora mismo. Pero le voy a la razón número 2. La razón número 2 es bien poderosa, porque déjeme decirle que Jesús nos dio el ejemplo. Miren lo que dice Mateo 3:16. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua y en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como paloma y posarse sobre él. Mire, yo sé que la fe es personal, pero nosotros tenemos que demostrarlo públicamente, nuestra fe. Desde que empezó la iglesia primitiva, la gente se ha bautizado al poner su fe en Jesús, identificándose con Cristo en su muerte cuando nos metemos al agua y en su resurrección al nosotros salir del agua. Y esa es la forma como nosotros nos identificamos con Cristo. Ahora usted me pregunta, me hace una pregunta y me dice, ¿cuándo estoy listo para ser bautizado? Yo se lo respondo. Porque algunas personas me han dicho, ¿sabe qué, pastor? A mí me bautizaron cuando yo era un bebé. ¿Verdad? Hasta una canción escribió un guatemalteco, ¿no, Jorge? El Arjona escribió. Me bautizaron cuando tenía 2 meses y ni me preguntaron. ¿Verdad? De verdad, si a usted lo bautizaron cuando era un bebé, le preguntaron, ¿quiere ser bautizado? Ni modo, los papás decidieron por usted. Pero en la Biblia, es más, yo lo puedo retar públicamente que me muestre dónde dice que los niños tienen que ser bautizados. No hay ni siquiera una escritura en la Biblia que diga que los niños tienen que ser bautizados. Pero sí dice que tienen que ser dedicados y consagrados a Dios. En el Antiguo Testamento se habla de Samuel. En el Nuevo Testamento se habla de Jesús, cuando él fue llevado al templo para ser dedicado. Pero sí dice que Jesús a la edad de 30 años, cuando estaban siendo bautizados en el río Jordán, él fue para obedecer cuando él tenía conciencia, cuando él estaba. Imagínese un niño de 2 meses o de 3 meses o de 6 meses. ¿Qué pecado va a tener? ¿De qué se va a arrepentir ese niño? No tiene de qué arrepentirse. ¿Cómo va a poder decidir? Usted reconoce que es un pecador. Él no puede reconocer que es un pecador. Pero una persona cuando ya tiene conciencia, cuando tiene una edad que piensa, que sabe lo que es bueno, lo que es malo, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, entonces decide y dice, yo reconozco que necesito el perdón de mis pecados y necesito públicamente confesar a Jesucristo, obedecer al mandato de Dios e identificarme con Cristo. ¿Sabe cómo yo veo el bautismo? Déjeme decírselo así. Haga de cuenta que este atril o este púlpito es la novia y yo soy el novio. Y el novio se aparece un día delante de la novia, se arrodilla y le dice, ¿te quieres casar conmigo? La novia tiene 2 opciones de decirle, sí, acepto. Yo no sé a cuántos les pasó, pero a mí, yo le conté, a mí me pasó la primera vez que me dijo, déjame pensarlo, me dijo, ay Dios mío. Mire, le digo la verdad, varón, eso es lo peor que le pueden hacer a uno, ¿verdad? O sea, que no estaba segura, ¿no? Pero, y hay gente, usted se ríe, pero hay gente que dice, está Jesús diciéndole, ¿quieres hacer un compromiso conmigo? ¿Quieres obedecerme? Y todavía le dice, Jesús, déjame pensarlo, no estoy preparado todavía. Y esta mañana el Señor te está diciendo, es tiempo que te comprometas, es tiempo que obedezcas, es tiempo que tomes un paso de fe, es tiempo que lo hagas. Yo le voy a invitar a que incline su cabeza y cierre sus ojos. Si usted ya se bautizó, ahí donde está, incline su cabeza. Porque ese es un momento muy decisivo, en el cual yo sé que el Señor le está tocando las vidas a muchas personas diciéndole, este es el momento, este es el tiempo, qué mejor día que el día de Pascua, el día de resurrección, que hagas tu compromiso, vamos, yo sé que el Señor te está hablando en esta hora, yo te digo, no tengas miedo, no tengas temor, anímate en esta mañana a hacerlo, a comprometerte con Dios, a obedecer al Señor. Señor, en esta mañana, yo sé que hay muchas vidas acá que todavía no han tomado ese paso de fe, todavía no han tomado ese paso de obediencia y pasar a las aguas, identificarse contigo en su muerte y en su resurrección.
Pero en esta mañana tú estás tocando corazones y hay personas aquí que en esta mañana, Señor, se van a animar a hacerlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo le voy a invitar, mientras usted está viendo ese video, voy